8 décadas después del lanzamiento de bombas nucleares en el planeta, Japón reitera con más fuerza que nunca su petición: evitar la proliferación de estas armas que comprometen la paz del mundo y la continuidad de la civilización. Desde 1945, la tensión nuclear ha ido incrementándose progresivamente hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad: 9 países con posesión de armamento nuclear, que en comparación a las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki son hasta 10 veces más dañinas y perjudiciales. Por eso hoy en el estudio le damos la bienvenida a nuestro colega y compañero Mauricio Cruz para tratar y profundizar este tema tan delicado. Sumamente delicado. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. Qué bonitas están hoy. Y buenas tardes para todos nuestros televidentes. Bueno, por lo delicado de este tema debemos iniciar refrescando la memoria con todos los detalles de estos lamentables ataques. Empecemos con que este desastre tuvo 2 etapas. La primera se registró el 6 de agosto de 1945 con Little Boy. Así es que le llamaron a la primera bomba que le lanzaron a la ciudad de Hiroshima, que para ese entonces contaba con una población de unos 300.000 habitantes. En este sitio fallecieron más de 70.000 personas y de ellas al menos el 10% eran coreanas. Ustedes se preguntarán, ¿coreanas? Sí, en esa época había muchas desplazadas justamente hacia Japón mientras se colonizaba la península de Corea. Luego, 3 días después, se mueren instantáneamente en un segundo ataque otras 40.000 personas, pero esta vez en la ciudad de Nagasaki. Los ataques se condujeron a la rendición de Japón el 14 de agosto, pero no fue sino hasta el 2 de septiembre que se formaliza con la firma de acta de capitulación, logrando poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial. Si sumamos las 70.000 víctimas de Hiroshima más las 40.000 de Nagasaki, estaríamos hablando de unas 110.000, pero según el propio Estados Unidos, con el pasar de los años, estos números fácilmente se duplicaron. Y es que fueron miles los que sobrevivieron, pero que luego fallecieron por otras complicaciones médicas, como por ejemplo el cáncer, que se originó en muchos de ellos por la alta exposición a la radiación de las bombas. Mauricio, y en sí, Estados Unidos, ¿por qué hizo esto? O sea, ¿cuándo crearon las bombas? ¿Cómo surgió la idea? Oye, esa es una pregunta bastante interesante y extensa, Giselle, porque bueno, en la política, pues todo es estrategia. Y precisamente en este punto, pues había una gran estrategia porque en los conflictos bélicos buscan otras opciones precisamente para intentar solventarse con sus objetivos. Justamente en este punto vamos a volver al orden cronológico y en 1938 2 científicos marcaron un antes y un después en la ciencia. Lograron partir un átomo en 2 partes iguales, liberando energía y otros elementos. A esto le llamaron la fisión nuclear y le abrió las puertas a una liberación de energía sin precedentes. Durante la dictadura de Hitler se registraron varias advertencias de uso nuclear por parte de Alemania y allí es donde Estados Unidos decide crear el proyecto Manhattan. Quizás a muchos les hace ruido este nombre por la película, y es que un grupo de científicos se establece en Nuevo México y construyen, escuchen bien, el primer reactor nuclear de toda la Tierra. Ya aquí en este punto de la historia es que aparece el famosísimo Oppenheimer, este físico encargado de dirigir el laboratorio y organizar este primer ensayo nuclear que llamaron Trinity. Luego, a las semanas, justamente los llevó a concretar finalmente su propósito: destruir y doblegar. Oye, Mauricio, por eso es que en el presente, ¿cuáles son los países que poseen armas nucleares y cuál es la postura del mundo? Oye, eso está interesante, Claudia, porque bueno, realmente hasta ahorita, porque puede seguir aumentando o quizás ojalá disminuyendo, las naciones son Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Se presume que entre todos se poseen más de 13.000 armas nucleares. Pero lo más alarmante no es eso, sino precisamente la tensión que hay actualmente en el Medio Oriente. Además de que estas naciones constantemente también están modernizando sus arsenales y ampliando sus alcances. Vamos a ponerlos así en números porque a mí me gusta hablar en números. Justamente la bomba de Hiroshima en 1945 tenía una potencia de 15 kilotones, pero en la actualidad pues la mayoría superan los cientos de kilotones. Entonces imagínense el desastre y el daño que estas bombas en la actualidad, Dios lo quiera, se arrojaran, pues todo lo que causaría. Por eso es que preocupa justamente a la comunidad internacional también el proyecto Golden Bomb, donde Rusia, China y Estados Unidos no descartan considerar tener estas armas justamente en el espacio e incluso incluir la inteligencia artificial con ellas a sus nuevos sistemas de defensa. Esto está muy delicado. Claro que es un tema sumamente preocupante, pero no todo es malo.
Es verdad, Giselle. Porque bueno, hay que siempre ver a la parte positiva y justamente a ese punto quería llegar, pero te me adelantaste. Pero bueno, realmente, Giselle, pues la energía atómica tiene una amplia gama de aplicaciones pacíficas. Por ejemplo, contribuye con la producción de energía calofírica que sirve para esterilizar los implementos médicos y quirúrgicos. Además, que también es poco contaminante. Este es un punto muy importante, ya que, por ejemplo, la electricidad que comúnmente conocemos utiliza combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Y además, esto emite una gran cantidad de residuos tóxicos que, por supuesto, afecta el ambiente y también influye en el cambio climático. Por ejemplo, en la medicina nuclear la utilizan justamente para los exámenes de diagnóstico de ciertas patologías como el cáncer, enfermedades del corazón, endocrinas y hasta neurológicas. Así como estos beneficios son muchísimos más, pero bueno, Giselle, si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos, creo que se nos va el tiempo del noticiero. Pero qué chévere que estás aclarando este punto, porque uno escucha la palabra nuclear y uno piensa que ya es malo. No. Todo es negativo, exacto. Sí, pero ahora Japón ha intensificado su llamado a la paz. ¿Y por qué? Bueno, claro, ya son 80 años, Claudia, y qué mejor que ellos para realmente hacer este llamado, porque saben lo que significa en realidad. ¿Cómo afectan estas acciones? Este miércoles realizaron una ceremonia en conmemoración a todas estas víctimas, donde asistieron más de 55.000 personas provenientes de 120 países. La iniciaron con un minuto de silencio justamente a las 8:15 de la mañana, ya que fue esta la hora precisa en que se generó este ataque en 1945. Algo que también les preocupa es la escasez de testimonios de sobrevivientes, ya que por el pasar del tiempo cada vez se reducen más. Esperemos de verdad un desarme nuclear, justamente ojalá sea en esta década. Y pues es interesante porque incluso en otros medios de comunicación llegué a ver testimonios de personas, de sobrevivientes que aún viven, gracias a Dios. Ellos dicen que lo más duro para ellos no son las heridas superficiales, físicas, sino realmente el daño interno que les causó. Incluso muchos durante años prefirieron mantener oculto que eran sobrevivientes de estos ataques porque sufrían muchos estigmas, precisamente por el tema de la creación de otras vidas que quizás vinieran con otras enfermedades. Pero bueno, esperemos realmente que lleguemos a la paz y que se llegue el desarme nuclear, ¿no? Sí, todos esperamos eso, a pesar de que lo que dices, que también tiene su lado positivo. Pero para los japoneses son realmente un pueblo ejemplarizante, porque estas acciones, ahora ellos tienen hasta tour. Los visitantes Sí, pueden claro. ir a Nagasaki y también a Hiroshima para ver porque ellos tienen un monumento. Pues, que Es el único que quedó de pie, Claudia, incluso en la avenida principal de ahí de Hiroshima, que quedó de pie y es como lo más emblemático para ellos, Sí, y que además les hace recordar justamente que bueno, hay que reivindicarse y siempre salir a flote con todos los aspectos positivos. Sí, Amigos, gracias. fue un placer acompañarlos este mediodía a través del Noticiero Televen. Nos vemos en una próxima emisión del Reporte Meridiano.